Claro que sería increíble si los problemas no existieran, pero desafortunadamente la vida nos va a continuar presentando desafíos. Así que si quieres saber cómo desarrollar resiliencia para afrontar la adversidad, acompáñame en este video, vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. Soy Liliana, gracias por acompañarme y por regresar una vez más. Pero si es la primera vez que das con alguno de estos videos, bueno, genial, ¿qué te puedo decir? Quédate con nosotros, suscríbete y únete a nuestro grupo. Aquí te vas a encontrar muchos videos que están relacionados principalmente con el coaching, ya nos vamos a ir conociendo, pero también te vas a encontrar material que está desarrollado alrededor de la motivación y del desarrollo personal. Y mira, el día de hoy quiero hablarte justo de un tema de desarrollo personal y es cómo desarrollar resiliencia para afrontar la adversidad. Por supuesto que aquí es importante que tú y yo nos tomemos un segundo para reflexionar sobre los problemas, sobre los desafíos. Bueno, sería increíble si no existieran, si pudiéramos borrarlos completamente del mapa y vivir la vida de forma tranquila y feliz. Sin embargo, los desafíos van a continuar apareciendo y ahí es en donde entra nuestro crecimiento personal. Y todas las cosas que nosotros podemos trabajar para poder afrontar este tipo de situaciones de la mejor forma, o en otras palabras, de alguna manera que nos agregue valor y que nos ayude a crecer como personas en lugar de perjudicarnos. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, yo quiero compartirte el día de hoy 3 formas que son de las más comúnmente utilizadas alrededor del mundo y que nos van a ayudar a desarrollar esa resiliencia, a tener de alguna forma esa paciencia, pero también a poder reaccionar de forma adecuada ante la adversidad y ante los diferentes problemas o retos que podemos experimentar en la vida. La primera estrategia que nos va a ayudar a ser más resilientes es experimentar al 100% la situación actual. En otras palabras, mira, en coaching todo el tiempo podemos ver que los clientes y nosotros también, de alguna manera, cuando tenemos un problema, puede ser que tratemos de esconder la emoción o modificarla o echarla en el olvido. Sin embargo, es importantísimo poder experimentarla. En otras palabras, es vivir la emoción. Si sientes tristeza por alguna cosa que está pasando en este momento en tu vida, o si sientes enojo o molestia por alguna situación que estás viviendo ahora, por supuesto que es importante hacerlo y no esconderlo, disfrazarlo o echarlo al olvido, porque esto podría empeorar las cosas. Así que en el coaching personal, una de las cosas que primero se trabajan en todas las sesiones de coaching es poder explorar cómo me encuentro al día de hoy, cómo es mi situación actualmente, porque de esa manera puedo reconocer en dónde estoy para de esa forma poder hacer progreso y de esa manera poder trazar el destino a donde quiero llegar. De otra forma, va a ser muy difícil poder visualizar cuál es ese resultado tras el que voy si estoy escondiendo la situación en la que me encuentro actualmente. La segunda estrategia es afrontar lo que está pasando, pero otorgándole un significado que me agregue valor. Y mira, en ocasiones podemos estar experimentando un problema o una situación difícil y de pronto le damos una narrativa o le otorgamos un significado que se lee prácticamente como un ataque hacia nuestra persona. Y ahí es en donde entra la narrativa negativa, porque el pensamiento comienza a sacar conclusiones diciendo, bueno, tú eres el problema, tú estás haciendo las cosas mal, una vez más lo estás repitiendo o estás tomando malas decisiones. ¿Y sabes qué? Todos esos comentarios
comentarios internos lo que hacen es que, lejos de ayudarte a hacer progreso, más bien te pueden confundir o te pueden estancar en el lugar en donde estás. Así que por esa razón es necesario otorgar un significado a lo que está pasando de forma real y lo puedes hacer de forma pragmática. Por ejemplo, solamente enfocarte en los hechos, en lo que está sucediendo. Por ejemplo, si no pasaste un examen, bueno, no lo pasaste y es importante prepararse correctamente, estudiar y tomar las acciones necesarias para pasarlo satisfactoriamente. O por ejemplo, si no estás consiguiendo el puesto que tanto quieres o tienes algún desafío de comunicación con alguno de tus compañeros en el trabajo, bueno, por supuesto que aplica lo mismo. En lugar de ligarlo a un significado o a una narrativa negativa que no te ayuda o que apunta directamente a lo que estás haciendo mal, más bien aquí la recomendación es que puedas otorgar un significado de valor en donde te puedas enfocar sobre las acciones y qué cosas puedes hacer diferente para entonces hacer progreso. Y claro que eso me lleva de la mano al punto o estrategia número 3, que es específicamente tomar acción. Y mira, todo suena muy bien, pero si no lo aterrizamos a la realidad, si no tomamos alguna modificación en nuestros comportamientos, si no establecemos acciones concretas que van a modificar nuestra conducta, pues por supuesto que pueden aparecer problemas diferentes cada día y vamos a caminar los mismos patrones de conducta, vamos a reaccionar de la misma manera y bueno, esto va a complicar precisamente nuestra resiliencia. Así que si tomamos acción y hacemos, aunque sea uno de estos cambios, o modificamos de alguna manera nuestras conductas o algún comportamiento que nos puede ayudar a estar más atentos frente a los desafíos, bueno, claro que esto con el tiempo y con la práctica nos va a ayudar precisamente a desarrollar esa resiliencia. Así que bueno, pues ahora ya lo sabes, aquí tienes 3 estrategias súper fáciles que se utilizan en el coaching personal precisamente para atacar esta situación que de pronto nos aborda. Acuérdate que la adversidad y los problemas van a estar ahí, pero tú puedes ser una persona diferente, con diferentes recursos, con diferentes habilidades, siendo una versión más poderosa, bonita y diferente de ti. Así que bueno, pues como siempre, espero que esta información te sea de utilidad. Déjame en los comentarios de este video cuál de estas estrategias vas a implementar a partir de ahora. Y bueno, como siempre, aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.